Bueno, vamos a ver la segunda parte de circuitos secuenciales SSI. Cuando tenemos un circuito digital, sus entradas pueden cambiar en cualquier instante. Entonces, existen dos tipos de circuitos según cuándo van a cambiar sus salidas. Circuitos sincrónicos o asincrónicos. En el caso de los circuitos asincrónicos, la señal de salida puede también cambiar en cualquier instante de tiempo. Generalmente estos circuitos se componen de latches, que son los que vimos la clase pasada. Estos latches, como vimos, cuando la entrada cambia, cuando alguno de los comandos de la entrada cambia, la salida también se modifica. Estos circuitos son más difíciles de diseñar y corregir y son propensos a que aparezcan cambios indeseados a la salida. Por otro lado, tenemos los circuitos sincrónicos. En este caso, las salidas se producen todas en el mismo instante, o la mayoría. Estos circuitos se utilizan flip-flop, que son los que vamos a ver ahora. En el caso de los flip-flop, las salidas cambian solamente cuando la señal de reloj o clock tiene una transición o ascendente o descendente. En este caso, estos circuitos son más fáciles de diseñar y corregir y se vuelven más inmunes a la aparición de cambios indeseados a la salida. Bueno, entonces una señal muy importante en los circuitos sincrónicos es la señal de reloj o clock. Esta señal es un tren de pulsos o una onda cuadrada que se distribuye en todo el circuito. Alimenta a todos los flip-flop que están presentes en el circuito. Esto es para sincronizar y que todos los cambios a la salida de estos dispositivos se produzcan en el mismo instante. Según la velocidad o el periodo que tenga esta señal de reloj, nos va a definir la frecuencia a la que va a operar nuestro circuito. De esta señal se utilizan los flancos o las transiciones ascendente o descendente. Al fondo de la diapositiva pueden ver dos señales de reloj, C1 y C2. En este caso, las dos señales tienen la misma frecuencia, pero distinto ancho del pulso. Entonces ahí podemos ver cuáles son los flancos ascendentes cuando la señal pasa de 0 a 1 y cuáles son los flancos descendentes cuando la señal pasa de 1 a 0. Estos flip-flop se implementan como latches, que son los que vimos la clase pasada, pero disparados por alguno de estos flancos. Bueno, entonces, si recuerdan cómo era el circuito de un latch, en este caso tenemos el circuito que estaba implementado con compuertas NOR y tenía agregado las dos compuertas AND para habilitar mediante la señal C cuando se va a producir un cambio a la salida. Entonces lo que se agrega en este caso es un detector de flanco, puede ser positivo o negativo, ascendente o descendente, antes de la señal de habilitación C. Entonces a este circuito detector de flanco va a entrar la señal de reloj o de clock de la que estábamos hablando, y cuando se produzca la transición que nosotros queremos que nos genere un cambio a la salida, en ese corto periodo instante de tiempo, se va a habilitar el cambio a la salida del flip-flop. Entonces, para generar esta habilitación muy pequeña, vamos a utilizar un circuito que detecte el flanco activo que nos interese detectar. Entonces, el circuito nos va a generar una señal que va a estar en 1 durante un instante muy pequeño, y en ese instante se va a producir, en caso de que alguna de las señales de entrada lo requiera, se va a producir un cambio a la salida. ¿Cómo es que trabajan estos circuitos de detección de flanco? Bueno, aprovechan los que vimos como riesgos. Riesgo estático. Si recuerdan lo que era un riesgo estático, era cuando la señal debía mantenerse en 0 o en 1, pero debido a retardos en las compuertas,
la señal durante un instante muy pequeño de tiempo tomaba el valor negado. Bueno, en este caso se utiliza un riesgo, eh, un riesgo estático cero, porque la señal, en vez de mantenerse todo el tiempo en cero, vamos a ver ahora que toma durante un pequeño instante de tiempo el valor de 1. Y ese instante en el que la señal tomó el valor de 1 es cuando se va a producir, va a habilitar a que el latch cambie su valor de salida. Entonces, podemos ver del lado izquierdo un circuito detector de flanco ascendente en ese caso. Tenemos que es simplemente una compuerta AND y una compuerta inversora. La señal de clock entra, llega hasta la compuerta AND a través de la compuerta inversora y en forma directa. Por lo tanto, como la compuerta inversora tiene un pequeño retardo, la salida C, en vez de mantenerse en 0, va a tomar durante el tiempo que es el retardo de la compuerta inversora, va a tomar el valor de 1. De forma equivalente, a la derecha de la diapositiva tenemos un detector de flancos descendente. Entonces la señal de vuelta, la señal de clock, llega a la compuerta AND, que tiene sus entradas negadas, en forma directa y a través de la compuerta inversora. Entonces, por el retardo que tiene la compuerta inversora, la señal de salida C toma durante un instante muy pequeño de tiempo el valor de 1. Bueno, tenemos flip-flop comerciales. Acá tenemos dos flip-flop comerciales, fíjense el CD5409 y el CD5407. En los dos casos son dos flip-flop de tipo JK, que ya conocemos cómo son sus transiciones, porque son iguales que las del latch JK. La única diferencia es que los cambios se realizan cuando la señal de clock recibe la transición activa. Fíjense que cuando la señal de clock tiene como un triángulo, eso nos está indicando que es por flanco, y cuando tiene un círculo nos está indicando que es por flanco descendente, que es el caso que se ve a la derecha, y cuando no tiene ningún círculo es el flanco ascendente. Bueno, si vemos un diagrama temporal de un flip-flop JK disparado por flanco ascendente o positivo en este caso, podemos considerar que inicialmente las entradas J y K están las dos en 0 y la señal de salida Q está en 0 también. En cierto instante T1, la señal J se pone en 1. Pero ¿qué pasa? La salida no se entera porque no recibió el flanco ascendente para realizar el cambio a la salida. Recién en el instante T2 llega la señal de clock, tiene una transición de 0 a 1, o sea, un flanco ascendente, y como la entrada J en ese instante está en 1 y la entrada K está en 0, la salida toma el valor de 1. Entonces, en el instante T2, Q toma el valor de 1. Fíjense que después la señal J vuelve a 0 y vuelve a 1, pero la salida no se entera de todos esos cambios porque no recibió ninguna transición de la señal de reloj o clock. Recién en el instante T3 viene otra transición, otro flanco ascendente, y las entradas J y K están las dos en 0. Por lo tanto, la salida se tiene que mantener en el valor que tenía. En el instante T4 es el tercer flanco de clock ascendente, y fíjense que en ese instante la señal J, la entrada J está en 0 y la entrada K está en 1. Entonces la salida del flip-flop toma el valor 0 nuevamente. Bueno, y así se realizan siempre. Fíjense que lo importante es que tienen que fijarse en las transiciones ascendentes de la señal de clock, y en ese instante tienen que fijarse qué valores tienen las entradas J y K, y a partir de ahí es cuando va a cambiar la salida. Entonces la salida Q solamente va a presentar cambios en cada transición ascendente de la señal de clock. De forma equivalente a los latch tenemos flip-flop tipo D, que tienen el mismo funcionamiento
que los latch que vimos en la clase anterior, pero su salida de vuelta va a cambiar con los flancos de la señal de clock, ascendente o descendente. Entonces, cada vez que estos dispositivos reciban una señal de clock, la entrada va a repetirse en la salida. Acá tenemos un diagrama temporal de un flip-flop D disparado por flanco descendente. Entonces fíjense que la salida Q cambia solamente cuando aparecen los flancos descendentes de la señal de clock y toma el valor de la entrada D. Bueno, estos flip-flop tienen también, además de la entrada de clock, la entrada de datos, dos entradas que son asincrónicas. Esto que dijimos que era que cuando se produce un cambio en estas entradas, se genera un cambio a la salida sin necesitar la transición o el flanco de la señal de clock. Estas entradas asincrónicas son la señal de reset o de preset, que lo que hacen es poner la salida, la de reset en 0 y la de preset en 1. Estas entradas asincrónicas tienen prioridad sobre las demás entradas. Entonces, si vemos un diagrama temporal de estas entradas, fíjense que son activo-bajas y en este caso estamos analizando un flip-flop de tipo D disparado por flanco descendente. Entonces, inicialmente la entrada está en 0, las señales reset y preset están las dos en 1, o sea que no están habilitadas, y la salida está en 0. En el instante t1, la señal preset toma el valor 0, por lo tanto se activa, lo que hace que la salida Q tome el valor 1, CCT. En el instante t2, recibimos un flanco descendente de la señal de clock, lo que va a hacer que se genere alguna salida, algún cambio en la salida de clock. Fíjense que antes que esto la señal preset volvió a tomar el valor de 1. Entonces, como la entrada D estaba en 1, la salida debería mantenerse en 1 en este caso. En el instante t3 se recibe nuevamente otra transición de flanco descendente de la señal de clock. Como la entrada D está en 1, la salida se mantiene en 1. Recién en el instante t4, la entrada asincrónica clear o reset se pone en 0. Entonces la salida toma el valor de 0 a partir de este instante. Bueno, y así pueden analizar todas las transiciones que se van dando a la salida del flip-flop. Bueno, estos flip-flop tienen restricciones en el tiempo, en las formas de onda que van a ser sus entradas. Entonces, el fabricante nos da esta información a través de la hoja de datos. Acá vemos un ejemplo de una hoja de datos de un flip-flop. Una de las restricciones o de los requerimientos temporales que tienen estos flip-flop es el tiempo que tienen que durar las señales de reset o de preset. Tienen un mínimo tiempo en el que hay que mantenerlas activas para que la señal a la salida reaccione. También tenemos una restricción en el mínimo tiempo que tiene que durar el pulso de una señal de clock. Sobre esta señal de clock existen también varias restricciones que hay que considerar. Si tenemos la señal de clock como la que vemos en la figura, se considera que a partir del 50% del tiempo de crecimiento de la señal de clock y del tiempo de caída, fíjense que a partir de este 50% es que se toman los tiempos. Entonces, si queremos determinar el periodo que tiene esta señal de clock, tomamos desde el 50% de subida del flanco hasta el siguiente 50% de subida del siguiente pulso. Esto nos va a definir el periodo de la señal de clock. Después también tenemos los tiempos de crecimiento. T sub R es el tiempo desde que la señal de clock
desde que toma el 10% hasta el 90% del valor de la amplitud total que va a tomar la señal de clock, que generalmente son 5 volt o con la tensión que se esté trabajando. Y de forma equivalente tenemos el tiempo de decrecimiento T sub F, que de vuelta es desde que está en el 90% del valor máximo hasta el 10%. Y después también tenemos otros parámetros que son TWH, que es el tiempo en el que la señal de clock está en 1. De vuelta se mide desde el 50% del tiempo de subida hasta el 50% del tiempo de bajada. Y el tiempo TWL, que es el tiempo en el que está en bajo la señal de clock. Bueno, de estos tiempos entonces nos van a determinar el tiempo mínimo del periodo de clock, nos va a determinar la frecuencia máxima que puede tener la señal de clock. Después de los tiempos de subida y los tiempos de bajada vamos a estar restringidos en los máximos. No podemos usar una señal de clock que tarda mucho tiempo en subir y mucho tiempo en bajar. El fabricante nos va a decir cuáles son los mínimos, los máximos tiempos de subida y de bajada que acepta un flip-flop dado. Y después nos va a decir cuál es el mínimo tiempo que tiene que estar la señal de clock en 0 y cuál es el mínimo tiempo que tiene que estar en 1 para que funcione el flip-flop que estamos usando, ¿no? Entonces la frecuencia máxima la podemos ver acá en la hoja de datos y fíjense que nos da la información de cuál es esta frecuencia máxima para dos valores de carga C sub L distintos. Después tenemos otra restricción que es, desde que nos aparece un flanco activo en la entrada de clock de nuestro flip-flop, en este caso consideramos un flanco activo descendente, desde el 50% del tiempo de bajada de este flanco activo, ¿cuánto tiempo tiene que estar la señal de entrada estable antes de este flanco para que se produzca el cambio correcto a la salida, ¿no? Esto es llamado como tiempo de setup o tiempo de establecimiento. Acá lo podemos ver en la hoja de datos, el tiempo que tienen que estar los datos estables desde antes de que nos aparezca el flanco activo de la señal de clock. Y después, de forma equivalente, tenemos otro tiempo, que es el tiempo de hold o de retención, que es el tiempo desde el flanco activo, desde el 50% del flanco activo, cuánto tiempo hay que mantener el dato de entrada estable para que de vuelta la salida transicione de forma correcta. Vemos acá en la hoja de datos cuál es el tiempo T-hold. Es toda información que nos da el fabricante. Bueno, existen también retardos que, obviamente, desde que la señal de entrada, supongan que tenemos una señal a la entrada del flip-flop D estable y aparece la señal de clock, el flanco activo de la señal de clock, en este caso un flanco ascendente, en el caso del diagrama temporal que estamos viendo, este flip-flop reacciona con el flanco ascendente de la señal de clock. Desde que le viene este flanco, desde que recibe la señal de flanco, ¿cuánto tiempo tarda el flip-flop en cambiar su salida Q? Entonces el fabricante nos da esta información para que sepamos desde que la señal de clock le manda el flanco correspondiente, suponiendo que se están cumpliendo por supuesto los tiempos de T-hold y T-setup que vimos antes, cuánto tiempo tarda la señal en atravesar todo el circuito del flip-flop y generar una salida Q válida. Esto lo vemos en la hoja de datos también. Tenemos tanto como para la transición de un estado bajo o L de low a un estado alto, H de high, o sea TPLH, cuando va de 0 a 1 o cuando va de 1 a 0. Tenemos los dos casos, porque no siempre son iguales.
Y fíjense que nos dan para dos cargas distintas, para dos capacidades de salida, para dos cargas capacitivas distintas, C sub L. Obviamente que cuanto más carga capacitiva está viendo el dispositivo, más lento va a ser la transición. Entonces, esta es información que nos da el fabricante para que sepamos cuánto tarda la salida en cambiar desde que recibe el flanco de clock. De forma equivalente, el fabricante también nos da información de cuánto tarda el flip-flop en responder cuando recibe alguna de las entradas asincrónicas, reset o preset. Recuerdan que eran activo-bajas, entonces desde que recibe la entrada de reset, por ejemplo, cuánto tiempo tarda el flip-flop en atravesar el circuito y cambiar la salida, en este caso, mandarla a 0. Entonces sería TPHL, de alto a bajo, de high a low. Y de forma equivalente, cuando recibe una activación en la entrada preset, tiene que poner la salida Q, la tiene que mandar a 1. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en atravesar el circuito y que la salida Q tome el valor de 1? Entonces es el TPLH, de low, o sea, de 0 a high, a 1. Bueno, eso lo vemos de vuelta en la hoja de datos y también de vuelta para dos cargas de salida distintas, capacitivas distintas. Bueno, hasta acá la parte de flip-flop. Acá tienen bibliografía para ampliar un poco más todos estos contenidos que vimos.